Diversidad cultural, identidad y educación. Diversidad cultural. Se entiende por diversidad una amplia gama de factores que nos hacen diferentes a los demás, como nuestra religión, nuestra lengua, nuestra forma de vida, nuestras tradiciones, etc. La diversidad cultural adopta una multicapacidad de formas en la que se expresan las culturas y las sociedades. Respecto a la diversidad cultural, se realizó un curso taller en Puebla. Este permitió valorar la diversidad que existe en el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo. En términos de educación, sabemos que la escuela es un espacio donde interactúan diferentes alumnos que comparten varias culturas, dependiendo del medio familiar en el que se desenvuelven y las costumbres que a ellos se le acatan, como es el lenguaje. Teniendo en contexto la diversidad que existe entre los alumnos, los maestros deben entender y darse a la tarea de respetar estas costumbres y adaptarse a la forma de aprendizaje, teniendo como ejemplo la gente indígena, que como sabemos a esas personas se les ha marginado, se les ha humillado solamente por ser de diferente cultura, por tener costumbres diferentes, por tener un lenguaje diferente. Los consideran como menos, como si no valieran. También sabemos que los pueblos indígenas se enfrentan muchos desafíos y sus derechos humanos son violados con frecuencia. Se les priva de su derecho a controlar su propio desarrollo con bases de sus valores, necesidades y prioridades. Y como es ya recalcado, tienen escasa representación política y tampoco tienen acceso a los servicios sociales. Al hablar de educación indígena, sabemos cómo a estas personas se les niega la educación por el motivo de que siguen hablando su lengua en las escuelas. Sin embargo, los indígenas piensan que el hablar español es un signo de superación y desean también, como su derecho, sobresalir en este mundo cambiante y cada vez más difícil, complejo. Ya sea como docentes, tenemos que entender y adaptarnos a la forma en que ellos se expresan y debemos respetar siempre sus costumbres. No debemos de negarle ningún tipo de derecho a estas personas porque son igual que todos nosotros. Como docentes, creo que tienen la obligación de dejar a los que pertenecen a algún grupo étnico indígena que ellos decidan por sí solos si desean perseverar su cultura y hasta qué punto, ya que los tiempos actuales en los que vivimos obligan a cambiar. En varias escuelas se debe acatar como tarea de maestro lograr que los alumnos que hablan lengua indígena materna los valoren y se sientan orgullosas de ellas. El no permitir en el grupo que haya algún signo de discriminación orientado promoviendo en unos y en otros el respeto a la diversidad. En conclusión, los formadores de docentes deben de tener una perspectiva intercultural que dé lugar a la expresión de la diferencia y la experiencia de los maestros para la elaboración del currículum de los programas de educación básica. Es importante siempre respetar las culturas y la diversidad cultural.